Para la gloria de mi Señor Jesús es esta clase de la palabra de Dios o estudio bíblico considerado. Soy el hermano Juan Rey, un maestro de la palabra de Dios con el ministerio. La escritura el día de hoy, estudio, se encontrará en el capítulo 24 del Evangelio según San Mateo, del versículo 1 al versículo 2, y lleva por título Jesús predice la destrucción del templo. Este título es puesto por el hombre. En el hebreo antiguo, arameo antiguo también, en las traducciones, no se encuentra. En el posterior tiempo, algunos decenios de años después, los escribas aquellos cambiaron, alteraron la palabra de Dios y pusieron y agregaron estos títulos. Así que, hermanos amados, esta escritura es hermosa. Si bien pequeña en 2 versículos, usted como hijo de Dios, cuando Padre le muestre a través del testimonio del Espíritu Santo, en su caso a través de una visión, usted no mire en menos la predicación. La Escritura es útil para que el Hijo de Dios, el Espíritu Santo, obre de tal manera. La Escritura es útil para que el Espíritu Santo de Dios obre de tal manera en un hombre, en una mujer, en la meditación, lo que se conoce como redarguir. Así que, hermanos amados, comienzo esto para la gloria de mi Padre Jehová, Dios de los ejércitos, para que usted tenga el conocimiento en plenitud y un día obtenga y llegue a la altura del varón perfecto que pide mi Padre en la Escritura. Capítulo 24 del Evangelio de San Mateo, versículo 1. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. El versículo 1 del capítulo número 24 del Evangelio según San Mateo dice: cuando Jesús salió del templo y se iba. Quiero que usted conozca y le puede clamar a mi Señor Jesús de Nazaret en este instante, es en vista espiritual, en visión, en sueño considerado, que le muestre cuándo o los momentos en los cuales mi Señor Jesús de Nazaret estaba predicando la palabra de Dios. Y quiero que le clame y le pida que de preferencia sea cuando Él estaba en el templo de Jehová, adentro del templo. Él iba al templo en Jerusalén. Abierto estaba de par en par las puertas para todo aquel que le quería conocer. Incluso muchos mercaderes mercantiles considerados ingresaban y hacían negocios adentro, lo cual a la vista de mi Señor Jesús de Nazaret a Él no le agradaba. Por eso, hermanos amados, usted debe pedir esto, lo que se conoce como sueño, para revelar, para apoyo, ¿cierto? No como doctrina, sino que para que cuando usted hable la Escritura a través de la radio, de un púlpito en la calle, usted hable con propiedad, haber visto aquello. Incluso, Padre también habla al corazón y coloca los pensamientos, y a través del Espíritu Santo de Dios, la obra se realiza mediante el convencimiento, y usted cree y tiene la certeza y la seguridad de que esto aconteció, o aquel pensamiento que llegó suscitó en algún momento dado. Ahora, mi Señor Jesús, Él acontecía de continuo estar en el templo. Ahora, Él hablaba la palabra de Dios con claridad para todo aquel que quisiese aprender. Se acercaban muchos a Él a preguntarle de aquel evangelio nuevo considerado, de los cuales los fariseos no conocían en plenitud. Si bien los fariseos conocían y doctos en la ley en plenitud la palabra de Dios, el Torá, el canon antiguo considerado, y eran eruditos y predicaban en abundancia en esta tierra, en la sinagoga, en la calle y aún también en el templo de Jehová. Por eso mi Señor Jesús de Nazaret, cuando Él salía a caminar, Él hablaba de un evangelio santo, de una palabra de Dios que no estaba escrita, la cual Él portaba a través de vista espiritual, de sueño, a través del conocimiento que Dios le había dado por ser Él el Hijo de Dios en esta tierra, para cumplir los propósitos, en ese entonces, hermosos y sublimes. Mi Señor Jesús ingresaba al templo con libertad. Muchos le seguían para aprender este evangelio santo.
y otros también para confrontación, con maldad, para hacerle caer, como aquellos fariseos, o no. Muchos creían que él era un necio, que estaba hablando locura, pero no es así. Él tenía el conocimiento en plenitud de las cosas. Por eso, en este día, él, estando en el templo allí, salió de él, se retiraba, y aquellos discípulos seguidores, aquí discípulos, tenemos que tener cuidado porque en el arameo antiguo significa aquellos que estaban esperándole y le conocían o también no le conocían, pero de preferencia esto usted tiene que cambiarlo por aquellos que le estaban esperando. Muchos hablan y creen que aquí se refiere a los 12 discípulos, y en este entonces, en la Escritura, en este periodo de tiempo de mi Señor Jesús, Él aún no llamaba a sus discípulos. Así que para que usted lo tenga con claridad, se acercaron sus discípulos, dice la Escritura, o en su caso aquellos que querían aprender de Él, querían compartir con Él, o aquellos que le esperaban, para mostrarle los edificios del templo. Ahora usted se preguntará, ¿por qué muchos hombres y mujeres en esta tierra esperaban afuera del templo a mi Señor Jesús? Porque en el templo de Jehová, los fariseos a las puertas, si bien había declarado en su momento que podía entrar cualquiera a predicar el Evangelio de Dios, el Evangelio Santo, aquellos que eran conocidos como hijos de Dios, pero aquel mundano, leproso, pecador, ramera, aquel que estaba en la maldad, no podía ingresar. Incluso aquellos que estaban mal vestidos o andaban pidiendo limosna, no podían ingresar al templo de Jehová. Los fariseos restringían este acceso. Así que, hermanos amados, aquellos que estaban afuera, esperándole, la Escritura dice en el arameo antiguo que aquellos en espera de aquel que portaba el Evangelio de salvación, en el querer, en sus pensamientos, ellos querían conocer el templo de Jehová. A él le consideraban, a mi Señor Jesús de Nazaret, humilde varón, un varón humilde. Un fariseo altivo, en el arameo antiguo, significa que estos hombres esperaban a mi Señor Jesús para conocerle, para hablar con él, pero también querían conocer el templo de Jehová. Así que la Escritura aquí, en español, cuando dice, para mostrarle los edificios del templo, aquello está mal. Mi Señor Jesús de Nazaret conocía el templo de Jehová en plenitud. No necesitaba que nadie le mostrase alguna dependencia del templo, alguna sala especial, porque no había restricción para los fariseos, inclusive no había restricción para él. Como les iba hablando, aquellos hombres y mujeres que esperaban a las puertas del templo a mi Señor Jesús de Nazaret, querían conocerle, conversar con él, aprender de esa doctrina, Evangelio Santo, de lo que portaba, y también querían conocer el templo. Ahora el versículo 2 dice, del capítulo 24 del Evangelio de San Mateo, respondiendo él, en el arameo antiguo, aquellos hombres que estaban a la espera, por eso es de importancia que usted lea una Biblia en arameo antiguo, por eso es de importancia que usted lea una Biblia, si tiene la oportunidad, en arameo antiguo, traducida al español. Es raro encontrarla, pero existe en esta tierra. El versículo 2 dice, respondiendo él, les dijo. Él estaba respondiendo a la inquietud de aquellos hombres y mujeres que querían conocer las dependencias del templo de Jehová. Por lo cual él se dirigió a ellos y les dijo, ¿veis todo esto? En el arameo antiguo significa, ¿ustedes quieren ingresar al templo de Jehová para conocerlo? Vengo saliendo de él. Hablo la palabra de Dios con libertad adentro. No entren, porque esto prontamente destruido será. Porque ustedes se afanan y están aquí día a día para conocer las dependencias del templo. Pero alguno antes había preguntado por la palabra de Dios. Muchos quieren ingresar aquí para mercadeo, para hacer negocio, pedir permiso
Inclusive ahora se han acercado a mí para poder ingresar y solamente mirar aquello hermoso y sublime de tiempos antiguos. Pero alguno ha osado en preguntarme aquel evangelio que porto de salvación. Ninguno encuentro. Entonces, esto pronto acabará. Por eso la Escritura después dice, de cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Por eso, hermanos amados, de preferencia es hablar la palabra de Dios con claridad. Ahora que lo he explicado, usted entiende por qué la respuesta de mi Señor Jesús en estos versículos. Porque muchas veces al hombre le cuesta entender aquello e inventa, ¿cierto? Resumiendo, mi Señor Jesús terminaba de predicar la palabra de Dios en el templo y muchos estaban agolpados afuera esperándole a Él para pedirle venia para poder ingresar y conocer y hacer negocios en el templo. Por lo cual Él respondió abruptamente, toscamente, en confrontación esta respuesta, la cual he declarado. Así que ha finalizado el estudio bíblico. Si usted quiere descargar otro estudio bíblico, escucharlo, en la página web de youtube.com, usted conoce en su celular, en su computador, tablet considerado, quiero que usted ingrese www.youtube.com y busque allí en el buscador, en la lupa, Maestro Juan Reyes. Así que, hermanos amados, les amo con todo mi corazón. Sigan escuchando la palabra de Dios, sigan asistiendo a su casa de oración, sigan predicando en la calle, como mi Señor Jesús, también sigan predicando en el templo de Jehová, también como mi Señor Jesús de Nazaret, varón humilde, respetuoso, temeroso de Dios, también se acercaban muchos a Él para pedirle cosas, porque cuando los otros se acercaban a los fariseos eran pesados, considerados toscos, contestaban muy mal. Así que, hermanos amados, continúe escudriñando la poderosa palabra de Dios escrita en aquel libro considerado en esta tierra llamado Biblia.